Queridos hermanos, bienvenidos aquí a todos los que están por Zoom y los que van a ver este video en el futuro en nuestro canal de Soy Convivente. Bienvenido a un nuevo taller de Soy Convivente. Como todos los martes a las 10 de la noche tenemos este espacio para repasar juntos temas doctrinales de la doctrina católica que hemos visto en nuestra convivencia con Pablo. Y hoy nos toca un tema muy especial, que es hacer una introducción y repasar lo que son las cartas de San Pablo, las cartas paulinas. Así que les doy la bienvenida a los que ya se están conectando ahora aquí por Zoom, y los que se van conectando, les pido que vayan prendiendo las cámaras, así podemos vernos y podemos compartir. Hoy vamos a hacer una síntesis de las 14 cartas paulinas, que en el fondo son las cartas que reflexionamos, meditamos y descubrimos en nuestra convivencia con Pablo. Pero también es una riqueza para toda la iglesia, ¿no? Porque es palabra de Dios y siempre es bueno conocer más sobre la palabra de Dios. Así que esta noche vamos a conocer esto, en las cartas de San Pablo, a modo de introducción, a modo de esas primeras herramientas que recibimos en nuestra convivencia con Pablo, que ahora queremos repasar y, ¿por qué no?, profundizar un poquito más. Bueno, mientras van prendiendo las cámaras, los que se van conectando, vamos a hacer un momentito de oración, como hacemos siempre en nuestros talleres, y te vamos a pedir, Señor, por intercesión de la Santísima Virgen, que vengas a asistirnos con tu Espíritu Santo. Señor, el mismo Espíritu que impulsó toda la obra apostólica de San Pablo, derrámanos en esta noche, Señor, ese mismo Espíritu que impulsó a que San Pablo haga todo eso que hizo, Señor. Cerremos nuestros ojos en casa y digamos juntos, Señor, yo quiero ese espíritu que tuvo San Pablo, ese espíritu que acompañó el ministerio apostólico de San Pablo, ese espíritu que lo impulsó a hablar de tu reino, de tu mensaje cada minuto de su vida. Yo también, Señor, quiero hoy que tu mismo Espíritu me impulse mi vida. Te lo pedimos por intercesión de la Virgen, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, bienvenidos. Aquellos que se conectan por primera vez, sepan que los que están por Zoom tienen el privilegio de preguntar. Cuando quieran ustedes preguntar algo, prendan el micrófono, interrumpan y pregunten, porque no hay un espacio para preguntas. Durante todo el desarrollo del taller están invitados de manera especial a hacer las preguntas y las dudas que quieran, ¿sí? Y aquellos que nos están viendo por YouTube en este video, también nos pueden mandar un WhatsApp, pueden suscribirse a nuestros talleres gratuitos, semanales, de formación católica sobre todos los temas de la doctrina de la Iglesia y además sobre los temas que aprendimos en nuestras convivencias. Bueno, les voy a compartir a todos, a los que están aquí viendo el video también, vamos a compartir un PowerPoint que nosotros usamos, que aquí lo tienen, a ver, ahí estamos, que vamos a ver, y a los que están aquí por Zoom también les voy a compartir la pantalla para que juntos podamos verlo. Los que están por Zoom, si me indican si se ve la pantalla compartida ya, sí, ¿no? Perfecto. Entonces vamos a arrancar. Nosotros estamos repasando, como ustedes ven, un tema muy chiquitito y muy grande en realidad, ¿no? Que son la introducción a las cartas de San Pablo. En realidad, el manual de la convivencia con Pablo
solo le dedica una página. En este caso, si tienen la tercera edición revisada, está en la página 30, y si no, lo buscan, en el manual está con el título de Cartas Paulinas. Pero en esa página chiquitita condensa un montón de formación doctrinal que hoy vamos a tratar de verlo, ¿sí? Vamos a comenzar. Lo primero que vamos a ir viendo es el primer punto, ¿no? Bueno, ya el padre Alberto Ibáñez Padilla colocaba, ¿no? En el folleto, los folletos de la Convivencia con Pablo en su momento y ahora en el manual, que bueno, como pasa siempre en la teología y en la teología bíblica, ¿no? Hay algunos que pueden pensar distinto, en cuanto al orden, en cuanto a la estructura, en cuanto a muchos aspectos de cada una de las cartas, en este caso de San Pablo, ¿no? Pero bueno, en la Convivencia con Pablo, suponen este orden que vamos a ver ahora y que nosotros repetimos y que nos parece interesante para las 14 cartas del Corpus Paulino, ¿no? Lo que vamos a ver ahora es una teoría muy interesante sobre cuándo fue el momento histórico que fueron surgiendo las cartas de San Pablo, ¿no? Ustedes saben, a ver si alguno prende el micrófono y me lo recuerda, ¿cuántos viajes hizo San Pablo por toda la región que rodea el mar Mediterráneo? San Pablo hizo varios viajes. ¿Alguno se acuerda cuántos viajes hizo San Pablo? Creo que 4. Muy bien, 4. De esos 4 viajes, como bien dice Silvia, uno de ellos lo hizo en la cautividad, preso, ¿no? Cuando San Pablo es dirigido para ser juzgado a Roma, va detenido, por eso se llama el 4.º viaje de la cautividad de San Pablo. Entonces aquí vamos a hablar de el primer viaje, el segundo viaje, el tercer viaje y el viaje de la cautividad. Ya en el segundo viaje apostólico que inicia San Pablo en su ministerio, surge el libro a los tesalonicenses, los dos, la primera carta a los cristianos de Tesalónica y la segunda carta a los cristianos de Tesalónica. Se cree que estas cartas de San Pablo a los cristianos de Tesalónica serían los primeros escritos del Nuevo Testamento, ¿sí? Cuando San Pablo escribe esto, todavía podríamos decir, ni siquiera estaban los evangelios ya escritos, sino que San Pablo anticipa de alguna manera estos primeros libros que van a formar después el Nuevo Testamento. Pero la mayor producción, digamos, de escritos de San Pablo es en el tercer viaje que realiza, antes del 4.º viaje de la cautividad. En este tercer viaje aparecen de manera especial las 4 grandes cartas de San Pablo. ¿Se acuerdan? La primera y la segunda carta a los Corintios, la famosa carta a los cristianos de Gálatas y la carta a los romanos, a los cristianos de Roma, ¿no? Y aquí el manual ya nos presenta y nos enseñan un detalle, ¿no? Curioso para aquellos que quieran hacer estudio bíblico, ¿no? Nos recuerda que la carta a los Corintios, en realidad, en vez de ser 2 cartas, quizás originariamente pudieron llegar a ser 4 cartas. La primera aparentemente se ha perdido. La segunda carta sería la que nosotros conocemos como la primera carta a los cristianos de Corinto. Y la tercera y la cuarta carta podrían haberse unido, compilado y formar hoy lo que nosotros conocemos como la segunda carta a los cristianos de Corinto. ¿Se entiende hasta aquí? ¿Sencillo? ¿Sí? Avanzamos. En el 4.º viaje de San Pablo, o mejor dicho, el viaje de la cautividad, aparecería ahí la carta de San Pablo a los cristianos de Colosas, a los colosenses. Y aquí comienzan a aparecer también las cartas no a comunidades, sino a particulares, como es esta esquela o esta pequeña carta a Filemón. También va a aparecer la carta de San Pablo a los cristianos de Efesios, y la de los cristianos de Filipos, a los filipenses. Con respecto a esta última, se nos presenta en el manual, ¿no?, que incluso hay autores
hay biblistas que ubican esta carta de San Pablo a los cristianos de Filipos cuando Pablo estuvo preso durante el tercer viaje, no en el viaje de la cautividad, ¿no? Pero bueno, el padre Alberto aquí ya ha puesto que por una cuestión más práctica, para empalmarla con los otros escritos de la cautividad, por la semejanza de los temas que presenta, esta carta a los filipenses se suele ubicar en el viaje de la cautividad de San Pablo. Acá me está faltando algo importante, que es la carta a los hebreos, ¿no? Que ahora vamos a ver que no es una carta y que no es de San Pablo, ¿no? Es muy posible que haya sido escrita por Apolo o por Bernabé o algún otro cercano a Pablo, pero no es de autoría paulina propiamente, ¿no? Bien, seguimos un poquito más. Por último, aparecen también en esta etapa las otras cartas particulares, las cartas a Timoteo, la primera y segunda carta a Timoteo, y la carta a Tito, ¿no? Se cree, o es probable, como dicen los biblistas, que San Pablo haya escrito la segunda carta a Timoteo en el segundo cautiverio que tuvo en manos del Imperio Romano, a unos 3-4 meses antes de su martirio, ¿no? Hasta aquí me siguen, ¿no? Es lo que está en el manual, es lo que hemos visto en nuestra convivencia con Pablo, ¿no? En cuanto al orden de las cartas paulinas, están puestas de manera primera todas las cartas que son a comunidades, y después están puestas las cartas a particulares. Y por último está la carta a los hebreos, porque se supone ya claramente que no ha sido de autoría de San Pablo. ¿Hasta acá se entiende? Vamos a hacer un repaso. Vamos a dejar de compartir un poquito la pantalla y les voy a hablar, ahí estamos, de una manera más concreta. Vamos a hacer una síntesis y ahí me gustaría que me pregunten las dudas que vayan teniendo. A grandes rasgos, el corpus paulino o el conjunto de cartas que se le atribuyen a San Pablo en el Nuevo Testamento, ¿cuántas dijimos que son? ¿Se acuerdan recién? ¿Cuántas son? 14, ¿sí? De esas 14 hay una gran división en esas cartas. Tenemos por un lado un grupo de cartas que San Pablo escribe a comunidades cristianas enteras. Cuando San Pablo le escribe, por ejemplo, a la comunidad de Corinto, a la comunidad de Roma, a la comunidad de Filipo, a la comunidad de Colosas, etc. Y por otro lado tenemos un grupo chiquito de escritos que San Pablo le dirige a personas en particular. San Pablo le escribe a Timoteo, le escribe a Tito y le escribe a Filemón, ¿no? 2 cartas a Timoteo, una a Tito y una a Filemón. Por otro lado, dentro de estas 14 cartas, sí sabemos con seguridad que hay una, la carta a los hebreos, que no es de autoría paulina, o sea, no la ha escrito San Pablo. Tampoco es una carta y tampoco es a los hebreos, pero bueno, quedó tradicionalmente conocida como carta de San Pablo a los hebreos. De hecho, cuando en la misa leemos esta carta, a veces la anunciamos, carta de San Pablo a los hebreos, pero estudiándolo bíblicamente hablando, digamos, no es de su autoría. Hasta acá me siguen, ¿no? ¿Se entiende? En la convivencia con Pablo, si ustedes se acuerdan, y ahí sí vamos a volver al power que estábamos viendo, aprendimos una regla mnemotécnica, una regla que nos permite recordar fácilmente el orden de las cartas. ¿Alguno se acuerda? A ver, los que están aquí conectados por Zoom, que hayan hecho Pablo, ¿se acuerdan esa regla para memorizar las cartas de San Pablo que nos enseñaron? Yo me acuerdo de Tintifil. Ah, Tintifil. ¿Qué significaba Tintifil, Pablo? Timoteo, Tito y Filemón. Claro, esa es la regla para acordarnos cuáles son las 3 cartas que San Pablo escribe a particulares. Y la palabrita que nos recordaba las cartas de San Pablo a las comunidades, ¿se acuerdan?
cuál era? Bueno, vamos a verlo aquí. Fíjense. La regla mnemotécnica en la primera fórmula, que son las cartas dirigidas a las comunidades, ¿sí? Aprendimos la palabra, acá está, cogaefícote, suponiendo algo que no está puesto aquí, suponiendo que la primera de todas las cartas que aparece es la carta a los romanos. Todos sabemos que es la primera, pero después de la carta a los romanos viene cogaefícote. ¿De qué es co? A ver, alguno que prenda el micrófono. Corintios. De Corintios, Corintios. Corintios. ¿Por qué está subrayada Corintios ahí? ¿Se imaginan por qué? Primera y segunda. Claro, porque tiene dos. Hay dos cartas. La que sigue, ¿cuál es? Ga. ¿Qué sería la parte de Ga? Gálatas. Gálatas, que tiene una sola. F, ¿qué sería? Efesios. F. Fi. Filipenses. Filemón. Filipenses. ¿No? Filipenses. Filipenses. ¿Cuál es? ¿Qué nos queda? Colosenses. Colosenses. Y T. Colosenses. Y T, Tesalonicenses. claro, y T está subrayado. ¿Por qué? Porque hay dos cartas. La primera y la segunda a los cristianos de Tesalónica o tesalonicenses, como decimos, ¿no? Muy bien. Y la segunda fórmula es la que dijo Pablo recién, que se acordaba, era más fácil, ¿no? Que es Tim T Phil. Tim está subrayado porque hay dos cartas a Timoteo, una de Tito y una de Filemón. ¿Me siguen hasta aquí? Sí. Buenísimo. En resumen, podemos decir, con esto que vimos, que las 14 cartas paulinas son, la primera de todas, la carta a los romanos, a los cristianos que San Pablo dirige y están en Roma. Después de la carta a los romanos tenemos el cogaefícote, para acordarnos. ¿Se acuerdan? Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses y Tesalonicenses. Después de estas cartas a las comunidades, tenemos las 3 cartas que San Pablo dirige a particulares, a Timoteo, a Tito y a Filemón. Y por último nos queda la carta a los cristianos o a los hebreos, ¿sí? Fíjense que aquí tenemos las 14 cartas, ¿eh? Una Romanos, 2 y 3 con las de Corintios, 4 Gálatas, 5 Efesios, 6 Filipenses, 7 Colosenses, 8 y 9 Tesalonicenses, 10 y 11 Timoteo, 12 Tito, 13 Filemón y 14 la carta a los hebreos. Estas cartas forman lo que nosotros conocemos como el corpus paulino, ¿sí? El conjunto de cartas que se le atribuyen a San Pablo. Hasta aquí hemos hecho la síntesis de lo que nos presenta el manual para recordarnos en la página 30 esto de las cartas paulinas. Sobre esta introducción, esto básico, ¿tienen alguna pregunta ustedes? A ver, los escucho. ¿Conocían esto? ¿Ya tenían presente estas 14 cartas de San Pablo? Bien. Vamos ahora a ver un poquitito más, ahora que hemos visto cuáles son estas cartas, etc. Vamos a ver un poquito más la síntesis, podríamos decir, de lo que constituye cada una de estas cartas, ¿no? Piensen aquí, si yo les digo, vamos a empezar una por una. La primera que vamos a ver tiene que ver con la carta de San Pablo a los cristianos de Roma. Si les voy a compartir de vuelta aquí, aguárdenme un segundito, no el PowerPoint, sino que vamos a ver otra cosa. Aguárdenme un segundito aquí, les voy a mostrar, aquí estamos, este PowerPoint, bien. Y a los que están aquí por Zoom también les vamos a compartir la pantalla. Lo que vamos a ver ahora es, o son, mejor dicho, las introducciones que la Biblia, el libro del pueblo de Dios,
la Biblia de Jerusalén y la Biblia latinoamericana realizan sobre cada uno de los libros de San Pablo. Esto es un documento que ustedes lo tienen en sus Biblias, ¿sí? No es que uno no pueda acceder. Cada Biblia de las 3 que mencioné tiene estas introducciones que hace a cada una de las cartas, ¿sí? Vamos a ir viendo un poquito, no nos vamos a detener en todo porque sería un taller de estudio más profundo, pero vamos a hacer una síntesis mechando un poquito para conocer un poquito más sobre cada una de las cartas. ¿Les parece? Bien, por ejemplo, ¿alguno se anima a leer aquí este primer párrafo? El comentario que hace la Biblia del Pueblo de Dios sobre la carta de San Pablo a los cristianos de Roma. A ver, ¿quién se anima a que prenda el micrófono y la lee en voz alta? Vamos. Pablo escribió la carta a los romanos en un momento decisivo de su carrera apostólica. Ya había concluido su tercer viaje misionero y se disponía a llevar a Jerusalén la colecta en favor de los pobres, que tan laboriosamente había recogido en Macedonia y Acaya. Consideraba en su misión en Oriente que Oriente ya estaba terminada y tenía proyectado emprender una nueva etapa en su obra de evangelización. Su propósito era llevar la buena noticia a Occidente, desde Roma hasta España, donde se le abría un campo de actividad todavía virgen. Bueno, fíjense acá, qué importante lo que estamos hablando, ¿no? La carta a los cristianos de Roma es obvio que San Pablo le escribe a cristianos que están en Roma propiamente. Ustedes saben que San Pablo incluso va a terminar su vida en Roma, porque cuando lo arrestan y lo van a juzgar, ustedes recuerden que San Pablo apela a una característica muy importante que él tenía. ¿Se acuerdan cuál es? Cuando a San Pablo lo detienen, lo iban a juzgar, ¿no? Digamos, en Jerusalén, ¿no? Supónganse, iba a morir en Jerusalén. Pero San Pablo tiene una característica muy especial. ¿Cuál es? ¿Por qué lo llevan a San Pablo a ser juzgado a Roma? A Jesús no lo juzgaron en Roma, ¿no? Lo mataron, ¿no? ¿Por qué a San Pablo lo llevan a Roma? ¿Se acuerdan? Es porque Pablo era ciudadano romano. Y ser ciudadano romano tiene sus privilegios. Entre los privilegios estaba que todo ciudadano romano que apele un enjuiciamiento tiene el derecho de ser juzgado en Roma, en el tribunal romano. Por eso es que San Pablo es llevado cautivo, ¿sí? Desde prácticamente la zona de Jerusalén, cruzando todo el Mediterráneo hasta llegar a Roma, a Italia, ¿no? ¿Por qué le hacen hacer todo el viaje, el cuarto famoso viaje de la cautividad de San Pablo? Porque él decide ejercer el derecho de ser ciudadano romano y ser juzgado en Roma, ¿no? Bueno, en este procedimiento, en cuanto dice aquí la Biblia, el pueblo de Dios, ¿no? En un momento interesante donde él ya había terminado su tercer viaje misionero. Todavía San Pablo no estaba detenido, todavía no estaba el cuarto viaje. En este tercer viaje evangelizador, él fue por muchísimas regiones, de manera especial en Macedonia y en Acaya, como dice la carta a los romanos, ¿no? El capítulo 15, del 25 al 26, había juntado colecta, porque era una costumbre de las primeras comunidades, juntar colecta para llevarla a Jerusalén, para que ahí sea repartida en quienes más lo necesitan, que sea administrada por donde está la autoridad de la iglesia, Pedro. Entonces, San Pablo, en este contexto, finalizando su tercer viaje misionero, escribe esta carta a los cristianos de Roma. Ustedes pueden seguir leyendo esto y cualquiera que esté viendo este video o esté ahora por Zoom, me puede mandar un WhatsApp diciéndome: Nico,
yo quiero este apunte. Este apunte que yo les estoy mostrando corresponde a uno de nuestros cursos de Sagradas Escrituras. Así que después me mandan un WhatsApp, Nico, me mandás el PDF con el curso de las cartas de San Pablo y yo se los mando. Cualquiera que esté ahora por Zoom o cualquiera que mire este video, manda a nuestro WhatsApp, que termina en 6800, 39356800, como lo tenemos en todas las redes sociales, y se lo mandamos, no hay ningún problema. Vamos a una pequeña síntesis de la siguiente carta que van a encontrar aquí, que es la que Pablo le escribe a los cristianos de Corinto. ¿Alguien sabe dónde queda Corinto? ¿Qué características tenía la ciudad de Corinto? ¿Qué sabemos de los cristianos de Corinto? ¿Se acuerdan? Una cosa que nos queda muy marcada a todos es que eran un desastre. San Pablo escribe sin pelos en la lengua que eran muy pecadores los cristianos de Corinto, pero así como eran muy pecadores, tenían muchísimos carismas que habían recibido de Dios, ¿no? ¿Quién se anima a leer este primer parágrafo a modo de introducción que nos brinda aquí también la Biblia del pueblo de Dios? A ver, anímense cualquiera, ¿eh? Corinto. Dale, Andrea. A ver. Sí, sí. Corinto, capital de la provincia romana de Acaya, era la ciudad más grande de Grecia. Su condición de puerto cosmopolita y su prosperidad económica la habían convertido en un lugar proverbial por la inmoralidad de sus costumbres. Durante su segundo viaje misionero, Pablo permaneció allí más de 1 año y medio y logró establecer una comunidad entusiasta y fervorosa. Pero fue precisamente en Corinto donde alcanzó su punto más crítico la confrontación del cristianismo naciente con el pensamiento y las costumbres paganas, y apenas Pablo se alejó comenzaron a surgir graves conflictos. Bien. Si después siguen leyendo, se van a enterar varios de los conflictos. Y si leen la primera carta a los Corintios, también se van a enterar todos los líos que hay y cómo San Pablo les tiene que escribir justamente para acompañar, para formar, para corregir, ¿no? Pero acá la clave es la ciudad donde San Pablo está escribiendo. Primero dice que durante su segundo viaje apostólico, San Pablo vive ahí en la ciudad de Corinto, está más de 1 año y medio evangelizando a los cristianos de Corinto. Y justamente presenta cómo es la ciudad de Corinto. Imagínense ustedes que no es cualquier pueblito. Corinto es capital de la provincia romana de Acaya, una de las provincias del Imperio Romano. Además, era la ciudad más grande de Grecia. Entonces, y por si fuera poco, era una ciudad portuaria, es decir, estaba en el puerto. Combinen todo esto, ¿no? Una ciudad grande, un puerto donde entra y sale gente continuamente, una gran prosperidad económica, como todas las ciudades portuarias. Esto va a hacer que los que viven en Corinto están muy tentados a muchísimas cosas mundanas. Esos, diríamos hoy, los pecados de las grandes ciudades, ¿vieron? Cosa que a veces en los pueblos no pasa, pero en las grandes ciudades, algunos dicen grandes ciudades, grandes pecados. Bueno, Corinto es el ejemplo de esto, de una gran ciudad, de un gran puerto, de una ciudad muy importante que está sujeta a la mundanidad. Bueno, San Pablo evangeliza ahí en su segundo viaje misionero y de manera especial acompaña 2 cartas, insisto, si me escuchaban hace un ratito, nos enseñan la convivencia con Pablo. Originalmente se supone que había 4 cartas a los cristianos de Corinto. Escucharon hace un ratito que lo hablamos, ¿no? La primera se perdió, parece que la segunda sería esta, la primera carta a los Corintios, y es muy probable que la tercera y la cuarta se hayan compilado para formar lo que nosotros conocemos hoy como la segunda carta a los cristianos de Corinto, ¿sí? Cuando uno lee la carta a los Corintios se encuentra con esto, ¿no? Una comunidad muy pecadora, donde San Pablo tiene que corregir mucho, tiene que ordenar, tiene que exhortar, como él lo hacía,
pero al mismo tiempo encontramos comunidad muy, muy acompañada por el Espíritu. Comunidades muy carismáticas, ¿no? Bien, seguimos un poquito más. ¿Qué nos dice, por ejemplo, la Biblia del Pueblo de Dios sobre la segunda carta de San Pablo a los cristianos de Corinto? Como para hacer una introducción a todo esto. ¿Quién se anima a leer el primer párrafo? Vamos. Cualquiera, el que se anime, vamos. Entre todos los escritos de Pablo, la segunda carta a los Corintios es el más apasionado y polémico, aunque su decidida intervención a través de la primera carta había restablecido momentáneamente el orden interno de la comunidad. Poco después se produjeron nuevos incidentes que reavivaron la crisis. Algunos predicadores judaizantes se presentaron en Corinto con el propósito de desautorizar la persona y las enseñanzas de Pablo. A esto se sumaban otros adversarios del apóstol, que interpretaban erróneamente el principio de la libertad cristiana. Fíjense qué importante, algo que podemos ya ir viendo acá, que es que a San Pablo no le resultó fácil evangelizar, ¿no? Y menos a estas ciudades grandes. ¿Por qué? Porque él empieza a formar comunidades cristianas y de pronto él no se puede quedar a vivir eternamente en Corinto. Él sabe que tiene que seguir evangelizando otras ciudades. Pero ¿qué pasa? Cuando él se retira de esta ciudad, siempre, en esa época más todavía, aparecen nuevos predicadores, algunos falsos predicadores, algunos predicadores incluso opuestos a San Pablo, algunos predicadores que se llaman cristianos, pero son más, como dice aquí, judaizantes, es decir, algunos predicadores cristianos que están más del lado del judaísmo tradicional que de la nueva puerta que abre San Pablo, ¿no? Ustedes se acuerdan, ¿no? Cuando vemos en Hechos de los Apóstoles, el primer concilio de la iglesia, el concilio de Jerusalén, se presentan dos grupos de cristianos, ¿no? Por un lado, tenemos a los judíos del primer momento convertidos, piensen ustedes en todos los apóstoles, ¿no? Con la tradición judía, con la circuncisión, con las festividades judías, con las leyes que cumplen, dadas por Dios a Moisés, con la Torá, etcétera, etcétera. Y por otro lado, tenemos un nuevo grupo de personas, los no judíos convertidos al cristianismo. Ustedes piensen que estos cristianos de Corinto, en un 99%, es una ciudad griega, no tiene nada que ver con los judíos. Por lo tanto, en un 99%, estos ciudadanos de Corinto son no judíos. ¿Y qué significa que sean no judíos? O sea, que sean griegos, por ejemplo. Significa que no están circuncidados, que no siguen la ley de Moisés, que no siguen esos mandamientos, que no celebran las fiestas judías, que no viven en la cultura judía, ¿no? Entonces, eso es una gran crisis en la primera comunidad cristiana. Eso es lo que va a tratar el primer concilio de Jerusalén, cuando toda la iglesia, Pedro a la cabeza, Pablo, Santiago y todos los apóstoles, tienen que reunirse para decir, bueno, ¿qué vamos a hacer, muchachos? Porque tenemos un grupo de gente que vive su fe cristiana desde la circuncisión, desde el cumplimiento de la ley de Moisés, desde el respeto y la celebración de las fiestas judías. Pero tenemos otro grupo de gente que ni oyó hablar de los mandamientos, ni de la Torá, ni de las más de 600 leyes que Dios le dio a Moisés, que ni siquiera festejan las fiestas judías. Pero también son cristianos. Entonces, tenemos que definir cuáles son los elementos esenciales que van a formar parte de nuestra fe, ¿no? ¿Me entienden, no? Viajen en el tiempo, pónganse en los zapatos de esa gente, ¿no? Y se preguntan, al final, para seguir a Cristo, ¿hay que circuncidarse o no hay que circuncidarse? Qué gran pregunta, ¿no?
porque toda la tradición judía, siguiendo este primer encuentro de Dios con Abraham en adelante, todo el pueblo judío se ha circuncidado. Jesús era circuncidado, los apóstoles eran circuncidados, pero de pronto estos nuevos hermanos que no son judíos, que son paganos, ¿no? Griegos y de otros mundos, la pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Hay que convertirlos a la religión judía? ¿Hay que circuncidarlos? ¿Hay que hacer todos los rituales de iniciación en la religión judía? ¿Hay que enseñarles los mandamientos? ¿Hay que enseñarles las leyes que Dios le mostró a Moisés o no? ¿Ven? Es una gran crisis. Bueno, San Pablo evangeliza a la comunidad de Corinto, pero cuando él se va, se presentan muchos problemas que él irá acompañando a través de estas cartas, pero que están presentes en muchas de las comunidades paulinas que él ha fundado, ¿no? Bien, seguimos un poquito más. Otra de las cartas es la carta a los Gálatas. ¿Quién se anima a leer aquí el primer párrafo de lo que nos enseña también la Biblia al pueblo de Dios? Cualquiera, a ver, vamos, prenda el micrófono y anímense. Los Gálatas, evangelizados por Pablo durante su segundo viaje misionero hacia el año 50, eran descendientes de los celtas o galos, un pueblo extremadamente belicoso que en el siglo III a.C. se había instalado en la meseta central de Asia Menor. La estadía de Pablo en Galacia se prolongó por algunos meses, debido a una enfermedad que lo obligó a permanecer allí hasta su curación. Fuera de esto, no conocemos otros detalles sobre la actividad del apóstol en esa región y sobre las iglesias allí fundadas. Bien, ven qué interesante es leer las introducciones que las Biblias presentan a cada libro, porque nos meten en un contexto para entender un poquito más. ¿Sabemos todo sobre cada una de estas? No, no sabemos. De hecho, los estudios bíblicos siguen todavía tratando de descubrir más verdades sobre el contexto, sobre la historia, sobre los pueblos que San Pablo evangelizó. Aquí no sabemos tanto, sí sabemos que es alrededor del año 50. Estamos hablando durante el segundo viaje apostólico de San Pablo, ¿sí? Está contado incluso ahí en Gálatas 4 del 13 al 15. San Pablo tuvo una enfermedad que lo obliga a permanecer allí un tiempo, ¿no? Hasta que se cura. Eso está en Gálatas 4 del 13 al 15. Y San Pablo se dedica de manera especial en ese tiempo a evangelizar a esta comunidad, a la cual le dedica también esta carta luego, ¿sí? La carta de San Pablo a los cristianos de Gálatas. Tenemos aquí la carta a los Efesios. ¿Quién se anima a leer este primer párrafo? Anímense para introducirnos un poquito dónde está Éfeso, a ver qué dice San Pablo. A ver. Cualquiera, ¿eh? Esta carta no contiene ninguna noticia o exhortación personal, ni parece responder a problemas o peligros concretos, como el resto de las cartas de Pablo. En los saludos finales no se nombra a nadie en particular, y muchos manuscritos antiguos omiten el nombre de los destinatarios. Tales indicios hacen suponer fundadamente que esta carta es una especie de encíclica enviada por Pablo a las iglesias de la provincia romana de Asia, y que solo más tarde, a comienzo del siglo II, se señaló a la iglesia de Éfeso como destinataria de la misma. Bien, ven, acá nos meten en varias cosas, ¿no? En primer lugar, recordemos que casi todas las cartas de San Pablo, cuando uno lee las cartas de San Pablo, lo primero que nos encontramos es al pobre San Pablo que tiene que salir a formar a la comunidad, a contrarrestar estas cosas, a ordenarla, ¿no? Cualquier parte de la carta de San Pablo que leamos es un San Pablo que está enseñando, que está exhortando, que está corrigiendo, que está aclarando, y detrás se puede ver que hay falsos profetas, falsos predicadores, problemas en las comunidades, discordias, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esta carta
aparentemente en los estudios bíblicos no presenta, digamos, problemas o peligros concretos detrás. Por eso lleva a suponer que no está escribiendo para resolver una problemática concreta de una comunidad, sino que, por eso es que lo pone ahí la Biblia del Pueblo de Dios diciendo como si fuera una encíclica, como si fuera una carta general a estas comunidades que San Pablo evangelizó de Asia Menor. Se ubican en el mapa más o menos, ¿no? O sea, si tuviéramos un mapa ahora aquí, yo ahora no tengo para mostrarles, pero tenemos la tierra prometida, Jerusalén, como en el medio, imagínense, ¿no? Hacia un costado tenemos todo lo que es Asia Menor, y hacia el otro costado tenemos todo lo que es Occidente, hasta Roma, donde Pablo llegó, y si nos vamos más todavía pasando Roma, tenemos España, que era el ideal de San Pablo de llegar también a evangelizar toda esa parte del Occidente conocido en los tiempos de San Pablo, ¿no? Bien, seguimos un poquito más para chusmear un poquito cada una de estas cartas, ¿no? La próxima es la carta a los Filipenses. ¿Quién se anima a leer este párrafo que de alguna manera nos introduce en la carta? A ver, vamos. En el transcurso de su segundo viaje misionero, hacia el año 50, Pablo fundó en Filipos una comunidad cristiana que siempre se mantuvo unida al apóstol por un lazo de íntima amistad. La ayuda económica que Pablo, contrariamente a su costumbre, recibió de ella en varias ocasiones es una prueba de la confianza que el apóstol tenía en la sinceridad de sus sentimientos. Seguí leyendo el próximo párrafo, Pablo, que es muy importante también. Aprovechemos. Cuando los filipenses se enteraron de que Pablo estaba prisionero, probablemente en Éfeso, se apresuraron a enviarle un nuevo subsidio por medio de un discípulo llamado Epafrodito. A su regreso, este llevó consigo una carta donde Pablo agradece a sus amigos la ayuda recibida. Aprovecha para comunicarles algunas noticias personales y los exhorta a practicar las virtudes cristianas a ejemplo de Cristo. Además, los previene contra cualquier clase de desunión y les pide que se mantengan firmes en la fe a pesar de la hostilidad de sus enemigos. Bueno, fíjense acá, ¿no? También estamos en el segundo viaje misionero de Pablo, alrededor del año 50. Estamos hablando de los primeros escritos también del Nuevo Testamento, ¿no? San Pablo fundando ahí en Filipos esta comunidad cristiana, una comunidad que le responde aparentemente con bastante ayuda económica a San Pablo. Tal comunidad se entera cuando Pablo está prisionero, dice aquí la Biblia del Pueblo de Dios, probablemente en Éfeso, ¿no? Le envían también dinero y a cambio aparece una carta de San Pablo agradeciendo. Ese es el espíritu de esta carta a los filipenses, ¿no? Una carta de agradecimiento, pero también de exhortación. ¿Vieron cuando uno que ha fundado una comunidad, recibe un gesto de esa comunidad y aprovecha a agradecerle el gesto que tuvieron, pero también aprovecha a enseñarles, a decirle, bueno, miren, traten de cuidarse de esto, manténganse firmes en la fe, etc. ¿Por qué? Porque hay un elemento común a todas las cartas de San Pablo, que en el fondo es un elemento común a la época, ¿no? Cuando uno va a evangelizar, todo proceso de evangelización, todo proceso donde vamos a evangelizar en una comunidad, nos hace encontrarnos con peligros. ¿Los peligros cuáles pueden ser? Nuevas personas que vengan a evangelizar con doctrinas equivocadas, con doctrinas erróneas, que las comunidades interpreten de otra manera distinta lo que el apóstol les quiso decir, que no sepan congeniar la vida con la fe, ¿no? Hay muchos problemas que San Pablo siempre va a estar atento en sus cartas, ¿no? Y por supuesto, entre los enemigos están los falsos profetas. Los falsos profetas son
moneda corriente en ese tiempo, ¿no? Fíjense ustedes que ahora yo puedo decir, esta persona que dice que viene en nombre del Papa Francisco, no es en nombre del Papa Francisco porque hago un llamado telefónico y ya sé que no es. Pero en esa época, donde no había comunicaciones a larga distancia y rápida, viene una persona que puede decir que es enviada por Pedro, por San Pablo y todo, y es difícil de probar, ¿no? Y puede enseñar doctrina distinta y puede hacer tantas cosas, ¿no? En nombre de, o viniendo en nombre de, ¿no? Bien, seguimos un poquito más. Hemos visto la carta a los filipenses. Vamos a hablar un poquito de la carta a los colosenses, o a los cristianos de Colosas. Aquí algunos se anima a prender el micrófono, leemos el primer párrafo y el segundo, si puede ser también. Cualquiera, anímense, no importa si repiten. Colosas era una ciudad de Asia Menor, situada a unos 200 kilómetros al este de Éfeso. Pablo no la evangelizó personalmente, sino que confió esa misión a Epafrás, uno de sus discípulos que era natural de allí. Cuando este colaborador fue a visitarlo, mientras el apóstol se encontraba prisionero en Roma, le hizo saber el grave peligro que amenazaba a aquella comunidad. Bajo pretexto de filosofía, algunos trataban de difundir una doctrina que asignaba a Cristo un lugar subordinado en la jerarquía de los seres espirituales que rigen el universo, los así llamados elementos del mundo, cuyo culto recomendaban. Además querían imponer el rito de la circuncisión, como también algunas prácticas ascéticas y determinadas prescripciones sobre fiestas y alimentos que supuestamente debían completar la salvación comenzada por Jesús. Fíjense, ven aquí concretamente lo que estábamos hablando recién, ¿no? San Pablo en este caso no lo evangelizó personalmente a la ciudad de Colosas, pero lo hace a través de uno de sus discípulos, ¿no? Pero una vez que ha evangelizado y que esta comunidad empieza a florecer, esta comunidad cristiana, se siente amenazada por un montón de factores. Entre ellos esto, ¿no? Estas personas que, por un lado, con el pretexto de filosofía, mechan al tal Jesús con tales cosas filosóficas y empiezan a confundir la verdadera doctrina del cristianismo. Por otro lado, también aquellos que son más judaizantes, que quieren imponer, ven como decía aquí, el rito de la circuncisión, algunas prácticas ascéticas, algunas fiestas judías, cuestiones de alimentación. Ustedes saben que los judíos, por ejemplo, no comían carne inmolada a los ídolos, ¿no? Bueno, entonces, todos estos elementos, San Pablo tiene que salir a corregir, a enseñar, y de ahí le escribe esta carta a lo que se conoce como la carta a los cristianos de Colosas o los colosenses. Seguimos un poquito más. Tenemos la primera carta a los cristianos de Tesalónica. A ver quién se anima a este primer párrafo. ¿Qué es la ciudad tesalónica en ese tiempo? A ver. Tesalónica, la capital de la provincia romana de Macedonia, era un puerto importante del mar Egeo. Pablo llegó a esa ciudad en el año 50, durante su segundo viaje misionero. Allí fundó una comunidad cristiana, compuesta su mayor parte de paganos convertidos a la fe, pero su permanencia en Tesalónica fue muy breve, ya que debido a la oposición de los judíos, debió abandonar la ciudad precipitadamente. A su salida, la comunidad quedó sola en medio de la persecución y con una insuficiente formación religiosa. Y el párrafo siguiente también, Pablo, que nos habla de eso. A ver. Preocupada por la suerte de los cristianos, Pablo les envió a Timoteo desde Atenas. A su regreso, este trajo al apóstol noticias muy alentadoras. La comunidad se había mantenido en la fe y recordaba a Pablo con afecto.
Sin embargo, algunos esperaban con impaciencia la venida del Señor y se negaban a trabajar, resultando una carga para sus hermanos. Otros estaban preocupados porque suponían erróneamente que los cristianos que ya habían muerto no iban a estar presentes cuando viniera el Señor. Bueno, fíjense acá, qué líos, ¿no? Cuántos problemas doctrinales, problemas en la práctica de la vida concreta de los que tuvo que responder Pablo, ¿no? Bueno, por un lado, vamos por partes aquí para entender un poco mejor a los cristianos de Tesalónica, ¿no? Tesalónica era también, recuerden ustedes, como Corinto, ¿no? Capital de la provincia romana de Macedonia. También era un puerto muy importante ahí en el mar Egeo. O sea que es una ciudad grande, y como ciudad grande también tiene un montón de diversidad, un montón de problemas, un montón de mundanidades y un montón de pecados a la puerta. Ubiquémonos ahí, ¿no? Por otro lado, San Pablo estuvo muy poquito tiempo aquí, lo dice, por conflictos con los judíos que sí estaban arraigados en esta ciudad, ¿no? Estamos hablando de judíos no cristianos, ¿sí? O sea, judíos tradicionales que van a combatir a esta secta de los cristianos, como se la combatió en las otras ciudades meramente judías, ¿no? Pero más allá de eso, acá hay problemas en la comunidad cristiana que San Pablo funda, ¿no? Hay muchos problemas. Y aquí tengo que mencionar algo que no hablamos todavía, y tiene que ver con esto. Algunos esperan con impaciencia la venida del Señor y se niegan a trabajar, resultando una carga para sus hermanos. Hay un tema que tenemos que saber los que no hemos estudiado nunca esto, y es este espíritu apocalíptico, este espíritu de los primeros cristianos, de que el Señor ya iba a venir, ¿no? Algo que está presente desde la muerte de Jesús, desde Pentecostés, en todas las comunidades cristianas, es la parusía del Señor. O sea, todos los apóstoles, todos los cristianos esperan ansiosamente la parusía. Es decir, que el Señor venga en gloria y se termine todo esto y pasemos a vivir al cielo. Este pensamiento de la inminente parusía de Jesús está muy presente en las primeras comunidades cristianas. Y a veces está hasta tal extremo, como pasa aquí, que la gente ni quiere trabajar, no quiere hacer nada, porque yo ya sé que mañana va a venir el Señor. ¿Me explico? Esto lo hablamos en otros talleres nosotros. Esto va a llevar a que la comunidad cristiana también se replantee después con el paso del tiempo que esta parusía no va a venir tan rápido como ha pretendido la primera comunidad cristiana. O sea, yo, a mi manera de entender, habrá un duelo muy grande en la primera comunidad cristiana cuando empieza a tomar conciencia de que Jesús va a venir. Nosotros creemos en la segunda venida, pero por ahí no va a venir tan rápido como nosotros pensamos que va a venir, ¿no? Si uno le preguntase a uno de los primeros cristianos ahí, o le preguntara a Pedro, o a Santiago, o a Juan, o a los discípulos ahí cercanitos a Jesús, después de Pentecostés, seguramente me van a decir, nosotros vamos a evangelizar porque el reino de Dios ya viene la parusía, ya está viniendo el Señor, ¿sí? Y no tengo miedo de morir, de entregar mi vida a las llamas y de evangelizar porque yo sé que ya está viniendo el Señor. Bueno, con el paso del tiempo la comunidad cristiana va a tener que entender que por ahí esa parusía no va a ser tan próxima, ¿no? Ya han pasado 2000 años y nosotros seguimos esperando la segunda venida. Pero mientras seguimos esperando la segunda venida, el reino de Dios se sigue preparando, se sigue sembrando en germen aquí, ¿no? Y por otro lado, algo que tiene que ver con esto, otra idea equivocada, decía, otros estaban preocupados porque suponían erróneamente que los cristianos que ya habían muerto no iban a estar presentes cuando viniera el Señor, ¿no? Esto da, como vieron, da que pensar, ¿no? Si yo me muero y me morí y todavía no vino el Señor, la parusía, ¿qué va a pasar entonces? ¿Qué va a pasar con mi mamá, mi papá que murieron antes de que venga el Señor? ¿No? Bueno, errores propios de una comunidad que está empezando,
errores teológicos, errores doctrinales propios de una comunidad que recién comienza y que San Pablo tiene que salir a corregir, a escribirles. Si uno lee esta carta, en la primera carta a los tesalonicenses, se encuentra con eso, respuestas, enseñanzas que responden a estas problemáticas, ¿sí? Tenemos también la segunda carta a los cristianos de tesalonicenses. ¿Quién se anima a leer? Es muy breve, son estos 2 párrafos. Cualquiera prenda el micrófono y anímese, vamos. La primera carta a los cristianos de Tesalónica fue muy bien recibida, pero no produjo todos los frutos deseados. La preocupación por el retorno de Cristo se hacía más intensa, y algunos anunciaban, en nombre del Espíritu, la inminencia del acontecimiento. En apoyo de estas afirmaciones se citaba la autoridad de Pablo. Para contener la agitación, el apóstol intervino otra vez. El tema central de la segunda carta a los tesalonicenses es nuevamente la venida del Señor al fin de los tiempos, pero aquí la atención se dirige más que al hecho mismo, a los signos que deben precederlo. Es claro, ¿no? Si uno lee la segunda carta a los tesalonicenses, se va a encontrar con un Pablo que está respondiendo a estas inquietudes de la segunda venida de Cristo, pero está diciendo, momento, va a venir la segunda venida, pero hay signos que van a preceder a esta segunda venida, ¿no? O sea, Pablo nuevamente trata de acomodar las aguas, apaciguar las aguas, ¿no? Y dice algo muy interesante aquí, ¿no? Algo que yo no lo dije, pero que pasa mucho en las primeras comunidades cristianas. En apoyo de estas afirmaciones se citaba la autoridad de Pablo, ¿no? Supónganse, si nosotros estuviéramos 20 siglos atrás, ¿no? Y uno quisiera darle un peso importante a lo que yo estoy diciendo, ¿qué voy a decir? Y voy a decir, esto me lo enseñó Pablo, ¿o no? Esto me lo manda a decir San Pablo, o Pablo en ese tiempo, ¿no? O sea, era muy común citar a los apóstoles o citar a Pablo como para darle un peso a una afirmación que uno quiere dar. ¿Me siguen con esto? De hecho, muchos de los evangelios apócrifos, ya vamos a hacer algún día un taller sobre evangelios apócrifos, esos escritos que no forman parte del Nuevo Testamento, se dicen escritos de figuras importantes para el cristianismo, ¿no? Si yo quiero darle un peso a esto que estoy escribiendo, no le voy a decir esto lo escribió Nicolás. Porque si yo le digo a ustedes, miren, esta cartita la escribí yo, ustedes no me van a dar mucha bolilla. Pero si yo les digo, miren, esta carta me la escribió el Papa Francisco, ustedes van a decir, a ver, pasámelo, Nico, pasámelo. Entonces, ¿por qué? Porque si uno apela a una autoridad, le va a dar más atención, más importancia, más respeto que si no lo es. Bueno, esto era muy común en esa época, ¿no? Que incluso los falsos profetas vengan en nombre de hablar, ¿no? Para darle más seguridad. Bien, seguimos un poquito más. Ya nos queda poco, ya falta poquito. Tenemos ahora las cartas particulares, las cartas que San Pablo dirige concretamente a personas, discípulos, seguidores concretos, como son Timoteo, Tito y Filemón. A ver, ¿quién se anima a leer este parágrafo como para sintetizar este tema, ¿no? Cualquiera, vamos. Las cartas dirigidas a Timoteo y a Tito forman un grupo homogéneo dentro de la colección de los escritos paulinos. Sus destinatarios eran 2 íntimos colaboradores de Pablo que necesitaban directivas concretas sobre la organización y el gobierno de las comunidades que él les había confiado, por lo cual reciben el título de cartas pastorales. Además, las 3 están redactadas en un mismo tenor, combaten los mismos errores y reflejan una etapa más evolucionada en la organización interna de las comunidades cristianas. Pero por su vocabulario y su estilo, estas cartas difieren notablemente de las otras atribuidas a los apóstoles, al apóstol.
al apóstol, sí. Esto se hace presumir que no fue él mismo quien les dio su forma literaria, sino que fueron redactadas por algunos de sus discípulos. Bien, sencillo y claro, ¿no? Tenemos estas tres cartas que son la primera y la segunda carta a Timoteo y la carta a Tito, ¿sí? De alguna manera para responder a cuestiones organizativas, a cuestiones de cómo las comunidades se van formando y van creciendo. Y por último, tenemos aquí la carta, bueno, acá habla también la de carta de Tito, pero me interesa aquí, la pequeñísima carta a Filemón. A ver, ¿quién se anima a leer esto como para introducirnos en ese pequeño texto? ¿Quién era Filemón? Filemón era un rico ciudadano de Colosas que Pablo convirtió a la fe cristiana durante su permanencia en Éfeso. Onésimo, uno de sus esclavos, huyó de su casa y para escapar a las severas sanciones que amenazaban a los esclavos fugitivos, buscó refugio en Roma. Allí se encontró con Pablo, ya anciano, que estaba prisionero en la capital del imperio. Después de bautizarlo, éste lo devolvió a su dueño con una breve carta de recomendación, que es un modelo de sencillez y delicadeza. Es sencillo. La carta a Filemón la podemos leer esta misma noche antes de dormir. Les va a gustar muchísimo. Es muy sencillo, no tiene tanta complicación. Y por último, para terminar el taller de hoy, el libro de los Hebreos o la carta de San Pablo a los Hebreos, que no es una carta, que no es de San Pablo y que tampoco es a los Hebreos. Pero vamos a ver un poquito de qué se trata, ¿no? ¿Quién se anima a leer este primer párrafo? Cualquiera, vamos. A pesar de su conclusión en estilo epistolar, este largo escrito presenta el aspecto de una homilía o sermón litúrgico. Sus destinatarios tenían necesidad de unas palabras de exhortación, porque su fe estaba en peligro. Después del primer entusiasmo de la conversión, se habían dejado arrastrar por la fatiga y el desaliento. Algunos desertaban de las asambleas culturales y su formación cristiana dejaba mucho que desear. Por otra parte, las pruebas y persecuciones habían provocado el desconcierto. Bien, tienen ustedes más para leer un poquito más, ¿no? Lo que dice claramente es que esto no es una carta, ¿no? Más que nada tiene un aspecto de homilía, de como si fuera un sermón litúrgico, ¿sí? Es distinto de lo que son las cartas de San Pablo. Aparte, el estilo de la redacción hace mostrar claramente que San Pablo no es el autor de este, ¿sí? Pero presenta un interesante sermón que va a estar centrado, como lo va a decir más adelante, en Jesús como el sumo sacerdote, ¿no? Y toda la pasión, muerte, resurrección y todo lo que este Jesús muerto hace para el bien de la humanidad. Es un interesante libro también esta carta a los hebreos, como la conocemos nosotros, ¿no? Bien. Tienen muchísimo para leer, ¿eh? Cualquiera que le interese esto me manda un WhatsApp y si está viendo el video también nos manda un WhatsApp al más 54 911 3935 6800, que es el WhatsApp que usamos siempre. Me pide Nico, mándame el apunte sobre las cartas paulinas y con gusto se lo enviamos a todos. Bueno, dejo de compartir aquí la pantalla y vuelvo a estar con todos aquí. Bueno, vamos a hacer un poquito una síntesis de lo que hablamos hoy. Hablamos o refrescamos un poquito las 14 cartas de San Pablo. Nosotros, los que hemos hecho la convivencia con Pablo, sabemos que vivimos esos 6 días de convivencia desde los zapatos de Pablo, ¿no? Primero, están todos invitados a hacer la convivencia con Cristo, que es el primer retiro de 6 días, impresionante. Una vez que hacemos este retiro de 6 días, que nosotros recomendamos mucho, la convivencia con Cristo, tenemos el siguiente retiro de 6 días, que es la convivencia con Pablo. Y en estos 6 días vemos
toda la vida de Pablo, como la vivió Pablo, como poniéndonos en los zapatos de Pablo, que en el fondo es hacer una convivencia con Cristo, pero de la mano de San Pablo. ¿Ven? En estos 6 días repasamos toda esta vida de Pablo. Y la vida de Pablo está formada también por estas 14 cartas que de alguna manera reflejan su pensamiento, sus enseñanzas, su doctrina, todo lo que ha hecho. Por supuesto que para leer estas 14 cartas, primero tendríamos que leer el libro de Hechos de los Apóstoles, ¿sí? Levante la mano aquí, ¿cuántos han leído el libro de Hechos de los Apóstoles? A ver, con sinceridad, ¿eh? Algunos lo ha leído, Pablo dice que ha leído. El que no lo ha leído, póngase las pilas y léase primero el libro de Hechos de los Apóstoles, porque nos muestra toda la vida de la iglesia de los primeros tiempos. Todo lo que hizo San Pablo también está puesto ahí. Y una vez que entendimos lo que pasó en los Hechos de los Apóstoles, ahí va a ser más fácil leer las cartas de San Pablo. Y cuando leamos las cartas de San Pablo, agarren este apunte que yo les estuve mostrando recién, que tiene las introducciones que las Biblias más importantes hacen a cada carta de San Pablo. Siempre que ustedes lean un libro de la Biblia, antes de leer el libro, léanse la introducción que la Biblia les presenta. Todas las Biblias dedican una página, aunque sea, a hacer una introducción a ese libro, ¿sí? Si ustedes van a leer el Génesis, lean la introducción que hace la Biblia sobre el Génesis. Si van a leer el profeta Isaías, lean primero la introducción. A veces nosotros nos mandamos a leer el libro y no leemos la introducción. Y lo más importante es leer la introducción para meternos en el contexto de ese libro, en la época histórica, en qué pasó cuando se escribió ese libro, por qué se escribió, quién lo escribió, de qué manera, con qué objetivo, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, eso es muy importante. Bueno, espero que les haya servido esta hora y pico que hemos tenido de taller de Pablo. Los invito a que cerremos un minutito los ojos y te vamos a dar gracias, Señor. Gracias porque con tu providencia permitiste que estas 14 cartas paulinas formen parte del Nuevo Testamento. ¿Qué hubiera sido de la iglesia, Señor, si San Pablo no hubiera estado? ¿Qué hubiera sido de tu iglesia, Señor, si no hubieses tenido ese encuentro profundo con él cuando iba a Damasco y lo hubieras confrontado y le hubieras dicho, ¿por qué me persigues, Saulo? Qué increíble, Señor. Te damos gracias por la vida de Saulo, por su conversión. Gracias porque hoy podemos hablar de un San Pablo que aportó muchísimo a la iglesia, muchísimo. Señor, por último, a nosotros que ya hemos hecho la convivencia con Pablo, o que todavía no hicimos, pero que nos estás entusiasmando para hacer Cristo y después Pablo, ojalá Jesús infundas en mí y en cada uno de nosotros ese mismo espíritu que infundiste en San Pablo. Amén. Amén.